Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Uno, a ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz y vamos a ver cuánto tiempo duran. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente, que vengan a llevarse a sus pandilleros. El día ha llegado. Y esa frase se convirtió en la peor pesadilla de los maras el día 31 de enero del 2023, al dar por inaugurada la mega cárcel de El Salvador. En las propias palabras de Nayib Bukele, una prisión denominada como la más grande de América. Muros inalcanzables y miles de pandilleros que azotan a un país y ahora ruegan por salir de ese inhóspito sitio. ¿Quieres saber qué hay dentro de ella? ¿Por qué los Estados Unidos y Warren Buffett financiaron la construcción de esta cárcel? Prepárate para descubrir junto a nosotros todos los secretos de la mega cárcel de El Salvador. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Tecoluca, zona rural, a unos 74 kilómetros de San Salvador. Decesos, ser cabecilla de una pandilla y tener docenas de tatuajes no valen de nada dentro de los muros de concreto de la mega cárcel de El Salvador. Hoy, el personaje que llamaremos el Mara Mayor no tiene autoridad, tampoco tiene amigos, y todas sus estrellas por haber aterrorizado a miles de familias en El Salvador no valen de nada en la cárcel más gris del mundo. Si hay sed, hay bidones de agua para tomar todos de allí. No hay vasos individuales. Si quieres comer, tienes que esperar que el gobierno decida darte comida. No tienes cobija ni cobertor. No tienes almohada. Lo que te espera es una fría y dura plancha de concreto. Es más, no tienes ropa. Lo que usas es solo una bata para vestirte, que a veces es un short y camisa a la vez. Y el único estilo de moda permitido es un corte de pelo totalmente rapado y unas sandalias tipo Crocs de color blanco. No hay armas, no hay aretes, ni mucho menos jefes dentro de la cárcel de El Salvador. Es por eso que Bukele se ha vuelto enemigo número uno de la Organización de los Derechos Humanos, y él acusa que para defender a los criminales son buenos. Pero ¿y entonces quién defiende al pueblo de tantos abusos durante años a esa gente inocente? ¿Dónde estaban los derechos humanos? Este presidente se ha puesto fritos a esas organizaciones. Ahí cualquier persona que haya hecho mal la paga, y la paga en serio. Pero, ¿cómo es que se mantiene el orden en una cárcel con más de 10,000 reos? Pues ponte cómodo, porque te explicaremos cómo el sueño de millones de salvadoreños se cumplió el 31 de marzo de 2023. Nayib Bukele, presidente de la nación, creó una de las cárceles más terroríficas del mundo para instalar allí a miles de presos. Y aquí te contamos cuál es cada centímetro de este recinto. Durante décadas, El Salvador ha sido uno de los sitios más peligrosos del mundo entero. Pero eso cambió, o al menos así lo reflejan los números desde la llegada de Nayib Bukele a la presidencia. Sin embargo, desde Estados Unidos, la ONU y la Organización de los Derechos Humanos condenaron una estructura de concreto de 11 metros de altura y 2.1 kilómetros de extensión que propuso Nayib Bukele. Pero eso no detuvo su construcción. La mega cárcel de El Salvador fue nombrada como el CECOT, un acrónimo al Centro del Confinamiento del Terrorismo en San Salvador. Con capacidad para 40,000 presidiarios y apenas existe carretera para llegar allí.
Esta estructura de concreto es gigantesca. Cuenta con 2 pozos internos de agua y sus propias subestaciones de energía para evitar posibles saboteos. Todo esto hace perfecto sincronismo con una política de 0 visitas. Y sí, en cambio, 3 retenes del ejército y de la policía antes de llegar a la cárcel. Si quieres dar una vuelta por allí, tienes que ser o un mandatario exclusivo del gobierno o un periodista autorizado. Para llegar, tendrás que pasar hasta por 3 alcabalas. Y adicional a eso, entrarás caminando para ser visible por cualquier francotirador frente a un portón gris. Eso sí, no eres delincuente. Pero en caso de llegar como pandillero, las cosas cambian y mucho. Pues no podrás ni mover los dedos, solo para hacer fotografías y un escáner corporal completo. Y una vez adentro, no hay espacio para las distinciones. Tras corte de cabello y vestuario, obligarán al reo a entrar en pabellones de 100 metros cuadrados, donde se comparten pabellones de hasta 80 reclusos. Apenas hay 2 inodoros y 2 piletas de agua corriente, y 100 camas de hierro sin colchón para que duerman cada uno de los presos. No hay ni una sola área de recreación para pandilleros ni espacios conyugales. La única forma de que un recluso abandone su centro de detención es para traslado, juicio virtual o salida de la cárcel por haber cumplido la pena. Pero la realidad es que casi nadie sale de la mega cárcel de El Salvador. Y la razón es bastante simple. La cárcel fue inaugurada apenas en 2023 y allí se encuentran los hombres más peligrosos de todo San Salvador, todos los miembros de las pandillas del MS-13 y Barrio 18, 2 corrientes delincuenciales que atemorizaban a la población desde 1980. Cada una de estas penas suelen tener más de 5 años de pena. Pero, ¿son realmente condiciones inhumanas estas? ¿Es la mega cárcel de El Salvador un centro penitenciario tal cual Auschwitz en la Segunda Guerra Mundial? Si bien es cierto que no hay colchones al mejor estilo de un hotel Hilton, la realidad es que no encontrarás olores feos ni dañinos típicos de otras cárceles. Los reos, al ser conscientes de que no tienen otra opción que convivir allí, forman parte hasta de los equipos de limpieza. Hay una aclimatación del centro penitenciario para evitar el calor excesivo, y la luz entra por frescos laterales del techo de la cárcel. La seguridad dentro del centro no tiene armas, pero a sus alrededores sí hay al menos centenares de uniformados con vestimenta antimotines, en caso de que alguien quiera cocinar un plan. Y como en cualquier cárcel, entre los 12,000 detenidos hay algunos que ruegan por salir de allí, y otros que aceptan con resignación el destino y sus próximos años en esas celdas. Nada mal para una cárcel en pleno corazón de uno de los lugares más peligrosos del mundo hasta el momento, ¿no? Durante la construcción e inauguración de esta cárcel, Nayib Bukele recibió múltiples críticas por parte de Human Rights Watch, HRW y de oficinas en Washington. Sin embargo, a cierre de 2023, se consolidó el año con menos violencia en los últimos 30 años. ¿Y tú, qué harías? ¿Estarías a favor o en contra de este tipo de cárcel? En Farwell Investor contamos solo historias verdaderas y entretenidas. Si te ha gustado el material, no olvides dejar un comentario. Y aún más que eso, suscríbete para disfrutar de cada uno de nuestros contenidos. Nayib Bukele, el presidente que pudo cambiar a una nación. ¿Es verdad que un solo hombre pudo contra todo un sistema?
¿cómo es que un hombre de aspecto árabe llegó a la presidencia de El Salvador? ¿Cómo pudo un completo desconocido retroceder a los maras luego de más de 50 años? Porque fue capaz de solicitar préstamos a Estados Unidos y de esa forma financiar la construcción de megacárceles, donde pretende que la mayoría de los maras terminen su vida sin volver a ver la luz del día. Nayib Bukele, un salvadoreño de origen palestino, casi como un mesías, un cabello largo y un hombre alto y barbado, que no calza para nada con el genotipo de un hombre salvadoreño, llegaría a poner orden y hacer honor al nombre de su país, pues sería el Salvador del Salvador. Esta nación lleva sumergida en conflictos políticos desde hace décadas. Es el final del año 1989 en la capital del país del Salvador, en pleno recrudecimiento de la guerra civil entre el ejército salvadoreño y la guerrilla marxista, y cuando el gobierno estaba en manos de la Junta Revolucionaria que presidía el democristiano José Napoleón Duarte. Por aquellos tiempos, un niño de apenas 7 años de edad, de una acomodada familia, se abría grandes oportunidades. Este sería el niño que se convertiría en hombre y transformaría a toda una nación. Su nombre, Nayib Armando Bukele Ortiz. Extorsionando negocios, siendo dueños de las calles y colonias infestadas por los maras. En aquel entonces era más valorado pertenecer a una pandilla que terminar la universidad. Así de mal estaba El Salvador. Si quieres conocer cómo un presidente pudo cambiar a la nación del Salvador, permanece en este video. Caso contrario a lo que muchos creen, Nayib Bukele sí es oriundo de El Salvador. Sin embargo, sus rasgos físicos y su relación con los países árabes proviene de su padre, Armando Bukele Catán, un químico industrial de gran popularidad en El Salvador, por ser de ascendencia palestina y fungir como líder de la comunidad árabe en San Salvador. Mientras que su madre, Olga Marina Ortiz, es nativa del país que hoy preside Nayib. Nayib fue el primer hijo de la unión entre Armando y Olga, pero no el último, ya que el matrimonio generó 4 hijos. Además, Nayib tiene 6 hermanos más por parte de su padre, muchos de ellos incursionando en la política actualmente. Durante su infancia, no parecía que los gustos de Nayib se enfocaban en la política, pero luego cambiarían sus visiones. Año de 1999, San Salvador, República de El Salvador. El joven Nayib, de 18 años de edad, se inició a estudiar la carrera de Ciencias Jurídicas en la Universidad Centroamericana José Simeón Áñez, pero ante las necesidades de su padre, por contar con alguien a cargo de 3 empresas de publicidad, Nayib abandonó los estudios. Este político salvadoreño, con ascendencia palestina, no era más que un reflejo de lo que algún día aspiraba a obtener Nayib, algo que, apenas años después, terminaría consiguiendo. En 2011, la política tocó a las puertas, ya que Nayib decidió afiliarse como candidato por medio del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional a la alcaldía de Nuevo Cuscatlán. Rápidamente, Bukele comenzó a ganar terreno en la entidad y así, el 11 de marzo de 2012, ganó su primera elección. Durante su mandato, Bukele fue recordado por haber donado su salario, subir los de los trabajadores de la municipalidad y por mejorar el acceso a educación, salud y vivienda.
razones que lo llevaron a estar en la ONU como expositor de la Jornada del Día Mundial de las Ciudades. Aunque Nayib Bukele gozaba de mucha popularidad, desde su partido se decidió que Bukele debía ser alcalde al menos por un periodo más. Esas decisiones se sumaron a fracturas internas del partido, que llevaron a la expulsión de Bukele para 2017, aunque el Frente Martí para la Liberación Nacional se desinfló y perdió gran parte de su terreno electoral. Esto no detuvo a Nayib, quien apenas 15 días después de su expulsión fundó el movimiento ciudadano Nuevas Ideas. Bukele y sus aspiraciones lo llevaron a cambio democrático. Su camino a la presidencia estuvo plagado de obstáculos. Su objetivo de este hombre era muy claro desde el inicio: terminar con los maras. ...3 de febrero de 2019, San Salvador, República de El Salvador. Con apenas 37 años, menos de una década en política y con un sinfín de polémicas, Nayib Armando Bukele Ortiz se convierte en presidente electo de El Salvador. Primero de junio de 2019, toma protesta. Bukele aceptó el cargo de los próximos 5 años y desde el primer día puso en marcha su plan para erradicar a los maras. Te preguntarás cómo un solo hombre pudo erradicar un problema que llevaba 50 años sin desaparecer. Una respuesta: Bukele no es corrupto. Como los presidentes antecesores carecían de este principio, recibían ganancias de este grupo delictivo y no aparentaban que combatían este problema, pero en realidad el gobierno y Lao Maras, ambos eran parte de la misma hipocresía. Bukele no, y amenazó con exhibir a funcionarios corruptos coludidos con este grupo de delincuentes. Entonces, al estar en el poder, poco pudieron hacer para frenarlo. Durante sus primeros 100 días de mandato, Bukele redujo la tasa de decesos, destituyó a 3,000 funcionarios por Twitter y buscó un préstamo con Estados Unidos por $109 millones para poner en marcha el Plan Control Territorial, una de las principales consignas de su campaña presidencial. Bukele no tenía apoyo en el Congreso. Por ello, ingresó al Congreso rodeado de militares y funcionarios el 6 de febrero de 2020. Aunque judicialmente no se irrumpió ninguna ley, opositores y organismos del país no solo calificaban de autogolpe la acción, sino la destitución del ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy. Fin al dominio de los maras. Aunque desde el inicio, el gobierno de Bukele anunció el plan de control territorial y bajó las tasas de decesos de 241 decesos a 36 por cada 100,000 habitantes en 2021. En la actualidad, el número se redujo apenas a 7. Pero, ¿cómo llegar a estos números? ¿Qué se aprobó y qué restricciones se tomaron? Para combatir las altas tasas de criminalidad y las pandillas en el país, la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada de El Salvador están dotadas de armas de fuego y municiones. Y aunque esta medida ya fue criticada, esto se quedaría corto para lo que presentó el futuro. La megacárcel de El Salvador. El Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, muros de más de 2 kilómetros de largo, con increíblemente 11 metros de altura, alambrado de púas, seguido para ver por encima reja electrificada de alto voltaje, que puede albergar un poco más de 40,000 reclusos, rapados y con poca ropa, un calzoncillo. De esa forma, Bukele le dio la bienvenida a los primeros 2,000 presos. Este enorme edificio
tiene la capacidad de albergar a todo un estadio de fútbol lleno, pero de maras. Este modo de recibir a los presos es un golpe de autoridad sobre la mesa, con la que Bukele pretende dar el mensaje al resto de maras que están por perseguir. Con el apoyo del ejército y las Fuerzas Armadas de El Salvador, han puesto en marcha este plan, apoyado por los Estados Unidos, para erradicar ese cáncer llamado mafia de maras. No ha tenido miedo a decir que irá por el resto de maras y que la forma más rápida de ubicarlos es por los tatuajes. Ahora en El Salvador, tener este tipo de tatuajes te condena, pues significa que has pertenecido a una pandilla y por lo cual has cometido delitos que quedaron impunes. Serás perseguido y encarcelado seguro, pues en cada protesta de los reos, Bukele endurece las medidas. En cárceles anteriores, protestaban porque no recibían carne en sus comidas. Bukele respondió dándoles más que avena y frijoles. El día que todos los niños salvadoreños hayan comido, hayan recibido un plato de arroz y carne en sus mesas, entonces después nos preocupamos por los reos. Los reos protestaron por las malas condiciones de las camas. La respuesta de Bukele: dejarnos sin colchón. Dormirán en losas de concreto y además sin almohadas, ni sábanas, ni cobijas. El día que todos los niños salvadoreños tengan un techo, una cama, un colchón y almohadas limpias, entonces después nos preocuparemos por los reos, era su respuesta. Organismos de los derechos humanos han calificado de exageradas las medidas del gobierno de Bukele. Sin embargo, bajo un estado de excepción aplicado por los poderes del país, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública aseguran que han sido encarcelados más de 68,000 pandilleros, de los cuales 1,201 cabecillas son de la estructura de la Mara Salvatrucha, dando como resultado el año menos violento en décadas. ¿Decisión acertada o no? Junto con la criminalidad, otro tema por el cual Bukele ha sido noticia internacional es por lo económico. Y es que una medida lo convirtió en el presidente Bitcoin. Sepas o no de las criptomonedas, seguro que has escuchado la relación Nayib Bukele-Bitcoin. En 2021, el mandatario anunció un proyecto de ley en el que decretó que su país sería la primera nación en hacer el Bitcoin una manera de curso legal. El gobierno de Bukele compró 400 BTC. Sin embargo, se han generado muchas críticas porque actualmente la moneda no supera los $30,000 cuando se hizo inversión en un monto superior a los $52,000. Claramente con esta compra, ahora la nación salvadoreña tuvo pérdidas muy considerables. Pudiéramos decir que para este año, este sigue siendo uno de los lunares de Bukele, pues en 2022, apenas el 25% de encuestados hacen uso de la moneda como método de pago, quizás uno de los mayores errores de inversión de Bukele. Una reelección casi segura. En este 2023, la aceptación del gobierno de Nayib Bukele llega al 90%, y aunque en un principio la reelección en el país no estaba en la constitución del país, en estos momentos el Tribunal de Justicia del país entregó un fallo a su favor, lo cual le permitirá aspirar a seguir en la silla presidencial de cara al mandato 2024-2029. Los números respaldan a Nayib. Su economía crece en un promedio del 3%, además de que las cifras de inseguridad siguen bajando. Pese a su radicalismo, la población salvadoreña agradece la eliminación de cargos burocráticos, por lo cual todo parece indicar que Centroamérica y el Caribe seguirán moviéndose al son de Nayib. ¿Crees que debería pensarse en un sustituto? ¿Cómo consideras que está siendo llevada la gestión del mandatario Bukele? Si te ha gustado el material, ¿tienes alguna opinión que dar? ¿O quieres más contenido de este tipo?
No olvides darnos tu like y suscribirte a nuestro canal. En Farwell Investor siempre tenemos investigaciones para compartir. Hasta un próximo video. Mano dura, Nayib Bukele. Nayib Bukele da un golpe de autoridad sobre la mesa y pone un ejemplo al resto de presidentes del mundo, pero sobre todo de Latinoamérica, donde el cero tolerancia a la defensa de los derechos humanos de los pandilleros y criminales en el mundo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la ONU y el resto de las ONGs que son buenos para defender a los criminales. Pero cuando es momento de defender al mismo pueblo, no se ponen de acuerdo. Hacen un escándalo para defender a los malos. Pero ¿qué hay del pueblo? Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Uno. Les juro por Dios que no comen un arroz. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales. Que vengan a proteger a nuestra gente. Que vengan a llevarse a sus pandilleros. Si tanto los quieren, se los entregamos todos al 2x1. Esta situación tiene harto al presidente de El Salvador. Nayib Bukele ha puesto un ejemplo contrario al lema de Andrés Manuel López Obrador de abrazos, no balazos. Dejemos de romantizar los derechos humanos de gente que no tiene piedad en hacer el mal. Pero cuando son detenidos, entonces todas las ONGs quieren defenderlos. Los delincuentes son seres humanos que merecen también nuestro respeto. Nos guste o no, mano dura es la solución para terminar con la gran mayoría de los males, como la delincuencia entre muchas otras cosas. Ha invertido grandes cantidades de dinero en educación. Incluso la organización de Warren Buffett ha donado millones de dólares para apoyarlo en su causa. Pero a pesar de todo esto, a pesar de los buenos resultados, a pesar de que ha limpiado las calles de El Salvador, Nayib Bukele es uno de los presidentes más criticados en todo el mundo. Y como lo hemos mencionado, quienes se le echan encima son los derechos humanos. Dinos qué opinas sobre la misión de Bukele. En uno de sus discursos ha mencionado que si Latinoamérica tomara el mismo ejemplo y empleara las mismas técnicas que Bukele, estaríamos hablando de países primermundistas. Muchos acusan a Bukele de pasarse por encima los derechos humanos de los ciudadanos de El Salvador, ya que, como indican muchos testimonios, basta que alguien haga una denuncia anónima para denunciar a un expandillero Mara, y la policía llega al domicilio de la persona sin preguntar y detienen al sujeto mencionado, para después investigarlo, pero sin que pueda salir en libertad. Este ha sido el meollo del asunto. Por otra parte, los jefes de la policía dicen que claro, que puede haber errores, pero después de una serie de investigaciones que tarda de meses a años, salen en libertad siempre y cuando se haya comprobado que son inocentes. Y si se estuviera deteniendo a la mayoría de gente inocente, entonces ¿por qué es que ha bajado tanto la delincuencia en El Salvador? Nayib Bukele es un ejemplo para muchas naciones de la cero tolerancia. Mano dura y ejecutar el poder de la ley con todo el peso para las personas que han hecho tanto daño a la sociedad de El Salvador. Ustedes desatan una ola de criminalidad y nosotros quitamos la comida en las cárceles. Y recuerden que en las cárceles no solo están los 17,000 pandilleros que ya estaban, sino que están también los 6,000 que hemos arrestado en estos 9 días. Y también van a estar ustedes cuando los arrestemos y los llevemos ahí. Y ahí no van a tener comida tampoco. Así que mejor esténse tranquilos y déjense arrestar. Por lo menos allá adentro van a vivir y van a tener comida. Por otra parte, Andrés Manuel dice todo lo contrario, que no se tiene que hacer uso de la fuerza, que a pesar de ser pandilleros o delincuentes son personas que tienen derechos humanos. Dos conceptos, dos políticas. Y por supuesto,
dos resultados diferentes. Dinos qué opinas de estas ideológicas totalmente distintas. Nos interesa mucho saber tu opinión. Dinos de qué parte del mundo nos ves. Y si crees que un Bukele en tu nación traería mejoras en tu país. Por otra parte, Bukele pretende reelegirse a pesar de que la Constitución de El Salvador no lo permita. Sin dudas, este presidente ha venido a revolucionar de forma positiva una comunidad tan dañada como El Salvador. Para que te des una idea, como mencionamos en nuestro primer video de Bukele, en El Salvador era más valorado pertenecer a una pandilla que terminar la universidad. Así de mal estaba El Salvador. Hoy en día Bukele puede presumir, entre otras cosas, en ser el país más seguro de toda Latinoamérica. Incrementó más del 11% el Producto Interno Bruto de El Salvador. Dejó las tasas de desempleo de 19% a tan solo un 3.5%. Por otra parte, recordemos la frase de Donald Trump por allá del 2017. Los Estados Unidos no tiene que cargar con la responsabilidad de albergar a millones de indocumentados y recibir delincuentes. Es obligación de los gobiernos de su país darle trabajo a su gente. La verdad sea dicha. Pues desde que Bukele implementó todas estas medidas de seguridad, las tasas de migración de salvadoreños a otros países también ha disminuido. No por nada, como hemos dicho, el mismo Warren Buffett ha financiado la construcción de la megacárcel de El Salvador. Y como dice Bukele, si las organizaciones de los derechos humanos siguen defendiendo a estos delincuentes, llévenselos, que aquí en El Salvador no los queremos, se los damos al 2x1. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente, que vengan a llevarse a sus pandilleros. Si tanto los quieren, se los entregamos todos al 2x1. Honor a quien honor merece. Es menester decir que pocos personajes a lo largo de la historia se han expresado de ese modo y han dado golpes de autoridad que literal han cambiado la historia. Un Bukele para el Estado de México, por favor. Un Bukele para la Ciudad de México. Y un Bukele para todo México y demás naciones. ¿Cuándo dejará Bukele la presidencia de El Salvador? ¿Quién podrá suplirlo cuando deje de ser presidente? ¿Cuánto tiempo le queda de presidente a Bukele? Es bien sabido que Bukele buscará su reelección para tener su segundo mandato consecutivo, y por ello a inicios de enero del presente año dejará su cargo por 6 meses, siendo suplido por Claudia Rodríguez de Guevara. Según una encuesta reciente, Bukele puede ganar cómodamente las elecciones de 2024, en gran parte debido a su popularidad derivada de una política antipandillas de un año de duración, que ha reducido drásticamente la delincuencia, pero que a su vez ha implicado un alza en las detenciones arbitrarias y en la persecución de activistas y defensores de derechos humanos. Es muy probable que veamos a Bukele tener su segundo mandato en 2024 por 5 años más. Cuéntanos qué te ha parecido este video. ¿Qué opinas del gobierno de Bukele? Y sobre todo, déjanos saber de qué parte del mundo nos ves y si crees que un Bukele traerá mejoras a tu localidad. Milei en contra de Bukele. El poder del mandatario salvadoreño ha llegado hasta la misma Argentina. Ahora todos aclaman a un Bukele para su nación. Tanto Milei como Bukele tienen políticas disruptivas. Mano justa de Milei contra mano dura de Bukele. En muy poco tiempo, El Salvador pasó de literalmente ser el país más peligroso del mundo a ser el país más seguro de América Latina. No solo eso, sino que además tenemos más del 40% de pobres. Te lo digo ya, no tengo ninguna duda que vamos a ser el país más miserable del mundo. ¿Qué método beneficiará más al pueblo de cada nación? Y es que para cómo están las cosas en Argentina, los índices de inseguridad y delincuencia comienzan a alcanzar niveles nunca antes vistos.
Y ahora el pueblo argentino, aunque no lo acepte, aclaman a un Bukele. Argentina se ha visto envuelta en una crisis que comenzó en el sector energético a inicios de la década de los años 2000. Y ahora la situación está peor que nunca. Pero el pueblo argentino parece que olvida rápido. Pues como dato curioso, durante más de 20 años en crisis, pocas veces se les ha visto al pueblo argentino reclamar y salir a las calles manifestándose en contra de sus derechos y los altos precios. Pero claro que el pueblo argentino es bueno. Pero para salir a festejar a las calles llorando de alegría por haber sido campeones en Qatar 2022, Argentina festejó durante días por las calles ser campeones del mundo. Pero eso a un ciudadano argentino, ¿en qué le beneficia? ¿Acaso recibieron un aumento de sueldo? ¿Tal vez una casa y 1.000 euros a cada ciudadano argentino por ser campeón del mundo? Para nada. Entonces, ¿será cierta la frase de Joseph de Maistre que dice: cada pueblo tiene el gobierno que merece? Y solo para recordar, prácticamente ningún jugador de fútbol de la selección argentina radica en Argentina, pues la mayoría viven en sus mansiones en Europa, beben champán y comen la mejor carne. Nada que ver con un ciudadano argentino promedio. La reelección de Nayib Bukele como presidente de El Salvador este 4 de febrero fue más que contundente, con un sólido 85% de aprobación. Este resultado tan abrumador que, déjame decirte, no sorprendió a nadie, pulverizando a la oposición, reduciéndolo prácticamente a la nada, todo un récord en Latinoamérica. Cosa que no pueden decir de países como Venezuela, Nicaragua y hasta la misma Cuba. La reelección tan contundente obedece a un enfrentamiento total y directo contra la inseguridad, pues de que ningún turista y mucho menos alguna empresa viera con buenos ojos ir a El Salvador a hacer negocios o un simple viaje, ahora se puede caminar con seguridad en las calles de El Salvador. La diferencia fue abismal y nos demostró con hechos que sí es factible acabar con la delincuencia en pocos años, y no en décadas como muchos suponen. Así como su lucha despiadada con la corrupción. Es que Bukele no solo goza de buena aceptación en su país, es que goza de gran popularidad en toda Hispanoamérica. Simplemente es insólito tales niveles de aceptación. ¿Es posible que el método Bukele se replique en nuestros países? ¿Qué crees tú? ¿Que sí se pueda o no? ¿Qué otros presidentes copiarán su fórmula? En Farwell Investor, descubriremos por qué ha sido tan exitoso este método que por primera vez puso contra la pared a las grandes bandas delincuenciales en tiempo récord. Y si el presidente Javier Milei tendrá algún tipo de éxito copiando su fórmula. Entonces comenzamos a hacer las odiosas pero necesarias comparaciones con El Salvador de El Salvador y nuestros gobernantes. Ahora este fenómeno es conocido como la bukelización. Aquí es donde Argentina, con su recién electo presidente, el león libertario Milei, ha querido montarse en la ola de la bukelización y no ha tenido complejo en replicar el polémico método para toda Argentina. Y aquí es donde nos preguntamos, ¿es que Argentina tiene problemas tan graves de delincuencia? Pues déjame decirte que los tiene, y cada vez más crecientes. Sobre todo en la ciudad de Rosario, la tierra que vio nacer a ídolos como Lionel Messi, Di María y Libertad Lamarque. Y no son solo los problemas económicos como la inflación y su deuda externa, del cual es mundialmente conocida. Ahora se le agrega la delincuencia organizada como el tráfico. La Argentina ya está entre los 20 países con mayor tasa de delincuencia del mundo.
De aquí nace la necesidad imperiosa de aplicarlo. Y mientras el pueblo suplica un Bukele, ¿qué dice a todo esto Milei? Ahora todo el mundo quiere ser Bukele, pero nadie es Bukele. Países como Perú, Ecuador, Honduras y ahora Argentina quiere replicar el método Bukele. En Honduras lo aplicaron, pero sin mucho éxito. ¿Pero qué tienen en común Argentina y El Salvador? O en todo caso, ¿qué los diferencia? Ambos países tienen culturas similares y sus delincuencias o modos operandi son bastante similares. La criminalidad argentina es mucho menos grave que la que enfrentó Bukele en sus inicios, pero el contexto y cada entorno son muy diferentes. Argentina es casi 10 veces más grande que El Salvador y 7 veces más grande en población. Pero aún así Bukele le ha ofrecido compartir la receta con el gobierno de Milei. La ministra de Seguridad Patricia Bullrich no dudó ni por instante en afirmar: nos interesa adaptar el método de Bukele. Pero ¿en qué se asemejan los dos líderes latinoamericanos? Bukele y Milei son dos líderes políticos con ideas y estilos disruptivos. Atacan fuertemente la corrupción y están enfrentados con todo lo establecido. Conectaron con un sector importante de la población que están hartos de la política tradicional. Llegan sin ningún o poco respaldo legislativo, con el poder judicial a espaldas de sus proyectos. Utilizan un lenguaje confrontacional y no esconden sus tintes autoritarios. Ambos están en el foco de la escena mundial. No tienen ningún miedo a tomar medidas drásticas, algo que le ha levantado innumerables críticas como grandes apoyos. Mano dura versus mano justa. Milei ha lanzado recientemente en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, el Plan Bandera, que no es más que el plan que él mismo llamó la mano justa. El que la hace la paga. Es un eslogan muy parecido al de Bukele, de mano dura contra los maras. La ministra de Seguridad está llevando dicho plan con grandes expectativas, que esperemos no sea flor de un día, sino una práctica continuada y constante en todo el territorio. Aquí entra en la escena el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, un exboxeador que no ha rehuido a esta pelea. Era conocido por sus peleas de frente, pero ahora está librando su pelea más importante con un adversario muy peligroso, que no es fácil, porque estos delincuentes no se van a quedar con los brazos cruzados, como le arrebatan sus privilegios. El gobierno ha realizado una requisa integral, sustrayéndole sustancias prohibidas, teléfonos y armas, desde donde operaban y planificaban todo tipo de crímenes, extorsiones y el tráfico desde el mismo penal. Para poder seguir llevando junto con la ministra Bullrich el plan Mano Justa, Puyaro reconoce que no hace más porque está limitado desde el punto de vista legal. Y aquí es donde expertos criminólogos coinciden, que es la gran diferencia con Bukele en El Salvador, es que declaró un estado de excepción, por casi 2 años, que facilita enormemente la lucha contra el crimen, ya que las autoridades pueden actuar sin ningún tipo de limitantes, porque lamentablemente en los estados democráticos es donde proliferan a todas sus anchas estas bandas en todas sus formas. El método Bukele lamentablemente riñe con los sistemas democráticos y el Estado de Derecho, porque los derechos humanos parecen protegerlos y pasan de victimarios a víctimas con leyes muy laxas. Además, un sistema de judicial corrupto hace imposible aplicar algún tipo de pena ejemplarizante que conduzcan realmente a la solución del problema. Una encuesta realizada por Latinobarómetro revelaba que casi un 68% de los latinos consultados estaba dispuesto a aceptar un gobierno no democrático si sus políticas de seguridad lograban poner fin al terror sembrado por las pandillas. Es impresionante cómo están tan débiles las instituciones democráticas.
Esto debe despertar las alarmas de nuestros países. Cambiar la realidad de Argentina va a ser muy cuesta arriba. A León Milei hay que reconocerle que al menos lo está intentando, cosa que sus antecesores no lo hicieron. Pero va a depender mucho cómo su población lo ayude, en mayor o menor medida, para poder torcerle el brazo a la criminalidad y las instituciones. La delincuencia en Argentina no es un problema que pueda seguir ignorándose. Es un flagelo que está dañando la sociedad y el país en su conjunto. Es hora de tomar medidas concretas y energéticas para poner fin a esta crisis y devolver la seguridad y la tranquilidad a la sociedad. Se puede concluir que el gran problema de la delincuencia no está en las calles, sino en sus instituciones llamadas a combatirla. ¿No les parece? ¿Crees que Javier Milei logrará lo de Bukele? ¿Estarías dispuesto a renunciar a tus garantías democráticas por aplicar este modelo? ¿Te gustaría que Bukele fuera tu presidente o no? Gracias por suscribirte y activar las notificaciones. Hasta la próxima.